mis padres me robaron la herencia para la boda de mi hermano y ahora la casa es mía. Soy hombre, tengo 24 años y todavía me cuesta creer todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta aquí. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que terminaría demandando a mis propios padres, lo habría tomado como una mala broma, pero todo empezó mucho antes, cuando todavía era un niño viviendo en la casa de mi abuelo Eduardo. Esa casa siempre olía a café recién hecho y a medicina barata, había un crujido particular en el piso del pasillo, y cada noche que lo escuchaba sabía que mi abuelo venía caminando lentamente hacia la sala para sentarse conmigo. Me hablaba de la empresa que había construido desde cero, de los años en los que dormía en una camilla de la oficina porque no tenía dinero para pagar un departamento y, al mismo tiempo, mantener el negocio a flote. Me hablaba también de mi padre, Marcelo, y de cómo había desperdiciado oportunidades que otros matarían por tener. Decía que lo amaba, pero se le quebraba ligeramente la voz cada vez que mencionaba alguna de sus decisiones. No necesitaba decir más. Para él, yo era el nieto al que quería dejarle algo más que dinero. Quería dejarme la idea de que el trabajo honesto vale más que cualquier atajo. Mi hermano mayor, Diego, siempre fue el favorito de mis padres. Diego no tenía interés en la escuela, ni en la empresa, ni en nada que requiriera esfuerzo real, pero como era carismático y sabía sonreír en el momento adecuado, Marcelo y mi madre Alicia lo trataban como si fuera el sol alrededor del cual giraba toda la casa. Yo era el hijo responsable, el que sacaba buenas notas, el que no daba problemas, y por alguna razón eso no se traducía en cariño sino en que me dieran por hecho. Una noche, cuando yo tendría unos 10 años, fui a la cocina por agua y escuché a mis padres hablar en voz baja. Estaban sentados a la mesa rodeados de papeles, la luz amarilla del techo les daba un aspecto cansado, pero la conversación era cualquier cosa menos inocente. Hablaban de mover dinero de la empresa a una cuenta que mi abuelo no pudiera rastrear, de ajustar cifras para poder pagarse algunas cosas personales. Había números, fechas y una frase que se me quedó grabada. Papá ya está viejo, no va a notar la diferencia. Sentí un frío en el estómago. No entendía bien de contabilidad, pero sí entendía que estaban planeando traicionarlo. Fui directo al cuarto de mi abuelo, lo encontré medio incorporado en la cama con la respiración pesada. Le conté lo que había oído, tal cual, con las frases que recordaba, con la inocencia brutal de un niño que cree que decir la verdad siempre arregla todo. Eduardo frunció el ceño, se quedó en silencio un largo rato y luego me puso la mano en el hombro. Me dijo que había hecho lo correcto, que nunca debía callarme ante algo que me pareciera injusto, por más incómodo que fuera. Él ya no podía moverse mucho, así que llamó a su amigo Rubén, un exoficial de policía que ahora trabajaba como investigador privado. Rubén empezó a revisar cuentas, contratos, transferencias, y lo que encontró fue suficiente para romper a cualquiera. Marcelo no solo estaba desviando dinero, sino que empezaba a jugar con movimientos ilegales alrededor de la empresa. Cuando mi abuelo vio las pruebas, sus manos temblaron. Siempre lo había visto como un roble, y esa noche vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. No lloraba en voz alta, solo apretaba la mandíbula mientras las lágrimas caían en silencio sobre las sábanas. Yo estaba de pie en la esquina sintiendo que el aire pesaba más que mi propio cuerpo. Me pregunté si había hecho bien o solo había encendido una bomba en mitad de la familia. Mi padre fue confrontado. Al principio intentó negarlo, luego minimizó todo, diciendo que eran movimientos temporales. Al final terminó suplicando, culpando al estrés, a la presión, a cualquier cosa menos a su propia avaricia. Mi abuelo lo perdonó porque así era él, pero algo en su mirada cambió y Marcelo lo notó, yo también. Mis padres, sepan que lo supieron enseguida, se enteraron de que había sido yo quien habló con Eduardo. Desde entonces el resentimiento hacia mí empezó a crecer como moho en las paredes. No lo decían abiertamente, pero el trato cambió. Miradas frías, comentarios sobre no meterse en lo que uno no entiende, silencios incómodos cada vez que yo entraba en una habitación. Eduardo murió un año después, el día del funeral. La casa estaba llena de gente que hablaba en susurros y fingía solemnidad mientras revisaba discretamente el valor de los muebles con la mirada. Yo sentía que me habían arrancado el piso debajo de los pies. En la lectura del testamento, se repartió todo como él había decidido. La casa pasaba a nombre de mis padres, y una suma importante de dinero quedaba en un fondo fiduciario dividido entre Diego y yo, exclusivamente para nuestra educación. Sonaba perfecto, aunque Marcelo siguiera tomando malas decisiones, al menos nuestro futuro académico estaba asegurado. Marcelo quedó también a cargo de la empresa, y, como si fuera un chiste de mal gusto, en poco tiempo todo empezó a derrumbarse: decisiones impulsivas, empleados clave que renunciaban, proveedores que se iban, facturas sin pagar. En lugar de asumir la realidad y ajustar gastos, mis padres siguieron viviendo como si nada. Fiestas en la casa, viajes a lugares que siempre habían querido visitar, fotos en redes sociales con sonrisas enormes y copas en la mano, mientras los números en la empresa se teñían cada vez más de rojo.
Mi abuelo había contratado a un cuidador para Diego y para mí cuando éramos más pequeños, un hombre paciente que me escuchaba cuando nadie más parecía tener tiempo. Pero cuando yo tenía 13 años, Marcelo decidió despedirlo. Dijo que ya era suficientemente grande para cuidar de mí mismo, que no necesitábamos niñeras. Lo que realmente quería era ahorrarse un sueldo más. Al cerrarse la puerta detrás del cuidador, la casa se sintió más grande y yo más solo. Aunque todo eso dolía, me refugié en lo único que podía controlar. La escuela. Estudiaba hasta tarde, mantenía mis notas altas. Y me repetía que algún día saldría de ese lugar gracias a mi propio esfuerzo. Diego, en cambio, se tiró de cabeza a la comodidad, no le interesaba estudiar. Apenas terminó la universidad quiso casarse con su novia Sofía, una chica de familia muy rica, acostumbrada a que todo se resolviera con dinero. Mis padres vieron en ella y en su familia una tabla de salvación. Los padres de Sofía estaban dispuestos a comprar la empresa, manteniendo a Marcelo como director general y dándole una participación importante. Sobre el papel sonaba como el trato perfecto, ellos salvaban el negocio, y mi padre conservaba el título y una parte del poder. Yo mismo pensé que, si eso funcionaba, mi herencia estaría segura. La boda de Diego y Sofía fue exagerada hasta el ridículo, salón enorme, decoración lujosa, música en vivo, comida de sobra, todo parecía sacado de una película. Yo estaba ahí, técnicamente como hermano del novio, pero en realidad me trataban como un invitado cualquiera. La gente me cruzaba sin prestarme atención. Mis padres apenas intercambiaron un par de palabras conmigo, dolía pero ya estaba acostumbrado. Durante la fiesta una mujer elegante se acercó a mí con una copa en la mano. Me preguntó quién era y le dije que era el hermano de Diego. Sonrió y dijo algo como: su familia ha sido increíble, han pagado todo esto, ha sido una boda preciosa, no han escatimado en nada. Le pregunté quién era ella y respondió: soy la tía de Sofía. En ese momento sentí como si alguien me hubiera echado un balde de agua helada por la espalda. Mis padres habían pagado todo eso. ¿Con qué dinero? Intenté convencerme de que estaba confundida, de que quizás se refería a que habían ayudado con algunos detalles, pero la duda se quedó ahí, clavada como una astilla. 2 años después llegó por fin mi oportunidad. Recibí una carta de aceptación de una universidad muy buena. Cuando la abrí, las manos me temblaban. Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez era de emoción. Ahí estaba la salida, el futuro del que mi abuelo había hablado tantas veces. Fui a hablar con mis padres para acceder al dinero de la herencia. Sabía que ellos eran los fideicomisarios, pero nunca se me pasó por la cabeza que habría algún problema. Los encontré en la sala, mi padre viendo la televisión en silencio, mi madre revisando algo en el teléfono. Me senté frente a ellos, respiré hondo y dije que necesitaba el dinero para la matrícula, la residencia y los gastos de la universidad. Marcelo me miró apenas levantando la vista. No hace falta que vayas a la universidad, dijo con una tranquilidad que me irritó al instante. Puedes trabajar conmigo en la empresa, vas a aprender más que en un aula, ¿no? Respondí, el abuelo dejó ese dinero para mis estudios. Quiero ir a la universidad. Mi madre hizo una mueca de incomodidad, mi padre suspiró, como si yo fuera el que estaba complicando las cosas y entonces soltó la bomba con un tono casi casual. Ese dinero ya no está, dijo, lo usamos para la boda de Diego. Se me secó la boca. ¿Qué? Pregunté, apenas audible, era necesario, intervino Alicia poniéndose una mano en el pecho y forzando unas lágrimas. Teníamos que impresionar a la familia de Sofía, estábamos salvando el negocio, casi vendo mis joyas. La educación no lo es todo, podrías ayudar en la empresa. Sentí como la rabia me subía desde el estómago hasta la garganta. Ese dinero no era de ellos, era la última cosa que mi abuelo había dejado para mí. Y lo habían quemado en una noche para que la boda se viera bonita. Eres un fracasado. Le solté a mi padre. Arruinaste todo lo que el abuelo construyó y ahora me robas mi futuro para pagarle una boda de lujo a Diego. Se rieron, en mi cara. Marcelo se recostó hacia atrás y dijo, si no te gusta, demándanos, no tienes las agallas, y aunque lo hicieras perderías, te vas a quedar en ridículo. Mi madre añadió, sin nosotros no serías nada. Sentí los puños tan cerrados que me dolían los nudillos, el pecho me ardía. Me voy de aquí. Grité. Me encerré en mi cuarto, metí mi ropa en una maleta, tiré algunas cosas en una mochila y salí sin mirar atrás. No tenía un plan, solo sabía que no podía seguir en esa casa. Planifiqué dormir en un banco del parque esa noche, pero mi novia Lara me encontró antes. Estaba sentado con la mochila entre las piernas mirando a la nada. ¿Qué pasó?, preguntó, arrodillándose frente a mí. Solo pude decir, me robaron la herencia. Ella no hizo más preguntas, solo dijo con firmeza, no vas a dormir en la calle, vente a mí. Casa. Todo en mí se resistía, apenas llevábamos 3 meses juntos. ¿Quién se muda con su novia a los 3 meses porque sus padres lo tiraron a la basura?
pero sus ojos no me daban opción. Fuimos a su casa. Su padre Hugo me recibió con una mezcla de preocupación y calma. No me interrogó, solo me dijo que podía quedarme ahí hasta que resolviera mi situación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me estaba ofreciendo un lugar seguro. Un amigo de mi abuelo Martín, que era gerente de un banco, se enteró de todo y movió cielo y tierra para conseguirme un préstamo estudiantil sin garante ni aval. Con eso y varios trabajos de medio tiempo logré entrar en la universidad. Fue duro, clases, trabajo, deudas, pero cada examen aprobado era una forma de decirle a mis padres mentalmente que no me habían destruido. Invité a Marcelo y Alicia a mi graduación, no porque se lo merecieran, sino porque una parte de mí todavía quería creer que podían aparecer y decir, lo siento, hijo, no vinieron. Diego me dijo después que era porque no me había disculpado como debía. Lara y Hugo sí estuvieron ahí. Sus aplausos cuando escucharon mi nombre se sintieron más sinceros que cualquier gesto que hubiera recibido en casa. En toda mi vida, desde la graduación hasta ahora han pasado 3 años, han sido años de trabajo, de pagar deudas, de intentar construir una vida estable, pero hay algo que no se ha movido del todo, la rabia. La idea de que mis padres tomaron la herencia que mi abuelo dejó específicamente para mí y la convirtieron en centro de mesa, luces y flores en una boda para Diego. Cada vez que pensaba en eso, me hervía la sangre. Quería demandarlos no solo por el dinero sino por el principio. Actualización 1. Cuando compartí mi historia mucha gente me dijo que tuviera cuidado, que no arriesgara mi relación con Lara por meterme en una batalla legal interminable. Algunos pensaban que solo quería dinero fácil. Quiero dejar algo claro, no me siento con derecho a todo. No creo que mi vida haya sido la peor ni voy por el mundo creyendo que soy la única víctima. Lo que no puedo aceptar es que mis padres se quedaran con lo que no era suyo, se rieran en mi cara cuando los confronté y que encima todos los vieran como víctimas responsables que solo hicieron lo que pudieron. Decidí demandarlos igual. Lara estaba en desacuerdo, pero no me abandonó. Me dijo que tenía miedo de verme hundido en deudas, de verme obsesionado con esto y de que todo lo demás quedara en segundo plano, y tenía razón. Pero en ese momento yo solo veía una cosa, tenía que demostrarles que estaban equivocados. Fui con un abogado especializado en disputas familiares y herencias, le conté todo, le mostré los documentos que tenía. Las pruebas de la existencia del fondo fiduciario y de su propósito. Salí de esa reunión sintiéndome fuerte. El abogado me aseguró que el caso era sólido, que había muchas probabilidades de ganar. Presentar la demanda me dio un sentido de poder que nunca había sentido con mi familia. Pensé que, cuando mis padres recibieran la notificación, se asustarían, que tratarían de hablar conmigo, que quizá ofrecerían un acuerdo, pero subestimé la capacidad que tienen de protegerse a sí mismos. Cuando se enteraron, no se encogieron ni se disculparon. Consiguieron un equipo legal completo, carísimo, y contraatacaron con una demanda por difamación. Afirmaban que mis acusaciones eran falsas y que yo intentaba destruir su reputación para sacarles dinero. Dijeron que, como mis tutores legales, tenían pleno control sobre el uso del fondo, y que todo lo que habían hecho fue en beneficio de la familia. Llevaron al tribunal a ex empleados de la casa, personas a las que claramente les habían pagado para que declararan que yo era un hijo problemático, ingrato, que siempre estaba en conflicto con ellos. Mostraron registros y papeles que según ellos probaban que habían pasado por graves dificultades económicas, y que la boda de Diego había sido un movimiento imprescindible para salvar la empresa, algo que también me beneficiaba a mí. Presentaron incluso la oferta de trabajo que mi padre me había hecho como si fuera una prueba de su buena voluntad. Mi abogado no estuvo a la altura, no supo desarmar la narrativa, no supo atacar las contradicciones, se perdió en tecnicismos. Mientras tanto el caso se alargaba. Audiencias pospuestas, peticiones adicionales, gastos acumulados. Cada factura nueva del despacho de abogados era un golpe más a mi cuenta bancaria. Lara me miraba con preocupación creciente. Yo había prometido que esto no consumiría nuestra vida. Y sin embargo lo estaba haciendo. Tenía deudas que ya eran suficientes por la universidad, y ahora estaba sumando los costos de un juicio que parecía no avanzar a ningún lado. Empecé a preguntarme si no estaba repitiendo el patrón de mi padre, de tomar decisiones tercas que arrastraban a todos conmigo. Llegó un punto en el que estaba exhausto, financieramente arruinado, emocionalmente drenado. Empecé a pensar en rendirme, en aceptar un acuerdo pésimo solo para salir del agujero, pero la sola idea de ceder me hacía sentir enfermo. No podía hablar de esto con Lara sin sentir una mezcla de vergüenza y culpa. Así que me lo guardaba y fingía que todo estaba bajo control. Actualización 2. Pasaron meses así hasta que Hugo se dio cuenta de que me estaba apagando. Me llamó una noche para que bajara a la sala, nos sentamos frente a frente, me ofreció una taza de café, y me preguntó si realmente quería abandonar el caso o si solo estaba cansado. Le conté todo, las deudas, el miedo, las noches sin dormir, la sensación de estar arrastrando a su hija a un pozo que no merecía. Si ya diste este paso, me dijo,
No lo hagas a medias, si vas a pelear, hazlo bien, y si estás equivocado al menos lo sabrás con certeza. Luego añadió que mi abogado no estaba trabajando para mí, solo cobrando por existir. Me recomendó a otro abogado, uno mucho más caro, pero con fama de ir hasta el fondo en casos de herencia. Tuve que tomar la decisión más difícil hasta ese momento. Meter todo el dinero que me quedaba y pedir otro préstamo para poder contratarlo. Me sentía como un idiota arriesgándolo todo otra vez, pero la idea de vivir con la duda de, ¿y si hubiera intentado con alguien mejor?, me pesaba. Más que cualquier factura, el nuevo abogado no perdió tiempo, se centró en los hechos olvidándose del drama. El primer paso fue conseguir los registros bancarios completos de mis padres, especialmente los movimientos relacionados con el fondo fiduciario. Tardó semanas. Y cada día de espera era una nueva dosis de ansiedad, pero cuando por fin los tuvo todo encajó. Los extractos mostraban lo que yo siempre había sospechado, solo que ahora en blanco y negro: viajes de lujo, compras caras, vacaciones constantes y por supuesto los gastos enormes relacionados con la boda de Diego. El dinero del fondo de educación de ambos había sido drenado para mantener un estilo de vida que no podían pagar por sí mismos. Los supuestos problemas económicos con los que se victimizaban eran, como mínimo, exagerados. Con esa evidencia volvimos al tribunal. El ambiente cambió. El juez dejó de ver el caso como un simple berrinche entre padres e hijo y empezó a verlo como lo que era: un abuso de confianza. Mis padres intentaron defenderse con argumentos ridículos, que Diego y yo habíamos pedido esos lujos, que cada centavo se había gastado pensando en nosotros, que las transacciones se habían hecho de buena fe. Pero los números no tienen lealtad, y lo que mostraban era muy claro. El dinero destinado a mi futuro se había usado para sus caprichos. El juez falló a mi favor. Ordenó que me transfirieran la casa que mi abuelo les había dejado a ellos como compensación, y que me pagaran daños y perjuicios por él. Sufrimiento mental, además de cubrir todos los costos del litigio. Su demanda por difamación se cayó como un castillo de naipes. Salí del tribunal con la certeza legal de algo que siempre había sabido en el fondo: yo no estaba loco. No era un hijo ingrato queriendo sacar dinero fácil, era alguien a quien le habían robado. Lo raro fue que no sentí la euforia que esperaba. Me sentí aliviado, claro, pero también cansado, triste. Ver a mis padres mirarme con odio, como si yo fuera el que los hubiera destruido. Aunque ellos mismos cavaran su pozo, fue más triste que satisfactorio. Se mudaron a un apartamento alquilado y empezaron a contarle a todo el mundo que yo era un monstruo, un hijo sin corazón que los había dejado en la calle. Mi reputación quedó manchada entre los conocidos de siempre. Pero al menos ahora tenía algo tangible: la casa de mi abuelo, y la posibilidad real de pagar parte de mis deudas. Actualización 3. Con el tiempo pensé que el drama disminuiría, pero la vida se encargó de darle otro giro irónico a todo. Sofía se divorció de Diego. Se cansó de su falta de ambición, de verlo vivir como un adolescente eterno mientras ella cargaba con el trabajo y las responsabilidades del hogar. Las discusiones se volvieron insostenibles, y como había un acuerdo prenupcial, Diego no recibió nada del divorcio. Sofía se quedó con la custodia de su hijo, y Diego solo puede verlo algunos fines de semana. Acostumbrado a la comodidad total, se encontró de golpe sin dinero, sin casa, y con unos padres cuya propia situación empezaba a tambalearse. Regresó a vivir con ellos. Los padres de Sofía no querían saber nada más ni de él ni de mi familia, y para rematar, el padre de Sofía revisó todo el historial de la empresa y decidió que ya era suficiente. Convocó una reunión con los accionistas y expuso uno por uno los errores de gestión de Marcelo. Mi victoria en los tribunales solo empeoró su imagen. Todos coincidieron en que era incompetente y lo obligaron a renunciar. Para ese momento, mi padre ya había ido vendiendo poco a poco sus participaciones en la empresa al mismo padre de Sofía para mantener su estilo de vida derrochador, así que cuando se quedó sin puesto, tampoco tenía casi acciones que lo respaldaran. Su verdadero talento siempre fue gastar dinero, no generarlo. Los ingresos se redujeron a casi nada y el castillo de naipes se vino abajo. Diego, por su parte, cayó en una espiral de apatía. No conseguía mantener un trabajo. Mis padres empezaron a llamarlo inútil, culpándolo de todo lo que les pasaba, como si su divorcio fuera la raíz de todos sus problemas. Intentaron que pidiera perdón a Sofía, esperando que ella lo aceptara de vuelta y con él a toda la familia, pero Sofía ya había cerrado ese capítulo. Al final lo inevitable ocurrió: aparecieron los tres en la puerta de mi casa. Mis padres y Diego tocando el timbre de la casa que ahora era legalmente mía. Cuando abrí, los vi alineados en el porche, como si fueran un mal recuerdo hecho carne. Mi madre tenía los ojos rojos, Marcelo intentaba verse humilde, y Diego evitaba mi mirada. Hijo, empezó Marcelo, hemos cometido errores. Tu abuelo habría querido que la familia estuviera unida. Podemos quedarnos aquí un tiempo, mientras nos estabilizamos, solo hasta que ahorremos para algo mejor. Sentí una mezcla rara de enojo y lástima. Se me secó la boca, pero la respuesta salió sola. No, dije,
esta casa es para la familia que voy a formar yo, no para la gente que me dejó en la calle cuando más los necesitaba. No puedes hacernos esto. Estalló mi padre, perdiendo por completo el tono humilde. Es la casa de la familia. Es la casa del abuelo y él la dejó en manos de quien la respetara, respondí. Legalmente es mía. Y moralmente también. No van a vivir aquí. Mis padres cambiaron de inmediato de la súplica al insulto. Me llamaron ingrato, monstruo, dijeron que algún día me arrepentiría. Diego seguía callado, mirando el piso como si quisiera desaparecer. Les pedí que se fueran y que no volvieran a tocar mi puerta. Su supuesta disculpa solo había sido un intento desesperado de encontrar techo gratis. Actualización 4. El tiempo pasó y mientras la vida de ellos seguía desmoronándose, la mía empezó, a pesar de todo, a tomar forma. Lara y yo seguimos juntos, ahora estamos comprometidos, y si todo sale bien pronto nos casaremos. La idea de llenar la casa de Eduardo con risas de niños y no con discusiones y reproches es lo que me mantiene avanzando. Ella y yo ya hablábamos de boda antes, pero algunas cosas se aceleraron cuando supimos que estaba embarazada. Después las cosas no salieron como esperábamos y perdimos ese embarazo, pero la experiencia nos unió aún más. Nos hizo ver con claridad que queríamos construir una familia completamente distinta a la que yo tuve. Mientras tanto, mis padres no cambiaron su naturaleza, a pesar de haber perdido la empresa y la estabilidad. Se mudaron a un apartamento muy por encima de sus posibilidades, siguieron gastando en cosas que no necesitaban, y vivieron como si el dinero nunca se fuera a acabar, y se acabó, más rápido de lo que creían, cuando el último resto de dinero se esfumó. Volvieron a hacer lo único que saben hacer cuando están en problemas: buscar a alguien que los salve, así que regresaron a mi puerta una vez más suplicando un lugar donde quedarse, un poco de dinero, una ayuda temporal. Esta vez ni siquiera se molestaron en adornar mucho la historia. La casa es grande, dijo mi padre, podríamos usar una de las habitaciones de arriba, no notarías que estamos. Las habitaciones ya tienen dueño, respondí, van a ser de nuestros hijos, pero todavía ni siquiera los tienes, insistió. No, pero los tendré, y quiero que cuando lleguen todo esté listo. No voy a sacrificar su futuro por tu pasado, estás siendo ridículo. Bufó. No, respondí, solo estoy poniendo un límite que ustedes nunca pusieron por mí. Al ver que no conseguirían quedarse, mi padre hizo un último intento, me pidió dinero, dijo que ahora trabajaba, pero que apenas le alcanzaba para cubrir lo básico, que si yo pudiera ayudarlo un poco. Lo siento, dije. Ese dinero ya lo gasté, en una boda, ¿te suena? Su rostro se puso rojo de rabia, de vergüenza, o de ambas cosas. Mi madre murmuró algo sobre que yo no tenía corazón y se fueron. Ahora viven en un apartamento modesto en un barrio donde la vida es normal, nada de lujos ni apariencias. Para la mayoría de la gente, sería más que suficiente. Para ellos es como si estuvieran en el último círculo del infierno. Y quizás sea así para ellos, porque lo que más les duele no es haber perdido el dinero, sino haber perdido el control sobre mí. Yo no voy a mentirte, sigo lidiando con muchas cosas, recuerdos, culpa, esa sensación rara de haberle ganado a tu propia familia en un tribunal, pero cada vez que miro la casa, cuando paso por el pasillo que cruje igual que cuando mi abuelo caminaba por él, sé que al menos una cosa se mantuvo fiel a lo que él quería. La herencia que dejó ya no está en manos de quienes la despreciaron, está en manos de alguien que, con todos sus defectos, piensa honrarla.